Hola a todos, espero que se encuentren teniendo un excelente día. Bienvenidos nuevamente a sus clases. Espero que hayan tenido unas excelentes vacaciones de la escuelita. Y bueno, vamos a continuar con los temas que siguen. Como saben, soy una maestra de la materia de psicología criminal. Y bueno, vamos a comenzar con el perfil de los asaltantes. En la clase pasada, en la última clase, estuvimos hablando sobre que para ustedes era muy importante conocer los perfiles de personas que se pueden encontrar comúnmente en el día a día. Entonces, vamos a empezar con este perfil. Bueno, existen 4 perfiles diferentes de ladrones asaltantes. Primero está el organizado, que es un hombre de 30 a 50 años de edad. Generalmente es un delincuente que va a reincidir, que puede tener un trabajo de tiempo completo y con frecuencia conoce a sus posibles víctimas en el trabajo. Como un ladrón profesional, sus crímenes son en mayoría premeditados y lleva a la escena herramientas. Puede no limitarse a este rango de edad. Como sabemos, existen asaltantes y ladrones, pero en este caso, ladrones como tal, se engloba de 30 a 50 años. Se encuentra el desorganizado, que es usualmente un joven que va a operar espontáneamente a menudo debido a una adicción a las drogas, que regularmente se va a enfocar en elementos fáciles de empeñar, como los celulares, las joyas, puede robar las carteras, tirar las tarjetas, no muchos saben cómo se pueden utilizar. Esto para poder obtener ganancias rápidamente. Puede romper una ventana para entrar, dejando evidencia. Este grupo tiende a ser bien conocido por las autoridades por cometer otros delitos que van a ser aunados pues, a los asaltos. Está el interpersonal. Este va a conocer a sus víctimas y puede robar algo personal, como ropa interior femenina o quizás esta nada en absoluto, solo la intención que puede ya estar calificada como un robo. Puede robar para mostrar control e infundir miedo, posiblemente a un ex compañero o una persona de gran interés para el delincuente, como un amigo que ya no lo es, con quien rompió relación recientemente, con alguien que se haya peleado, quizás está los papás de su expareja, digamos, va a tener relación de alguna manera con esa persona o va a estar involucrado. Está el oportunista, que es un aficionado, a menudo es un delincuente juvenil y aprovecha cuando encuentra una puerta, ventana o garage abiertos o desbloqueados. Fox, que era una profesora asistente de criminología, detalló que la gran mayoría de las agencias policiales estadounidenses carecen de perfiles para priorizar y analizar los posibles sospechosos de robo. Esto es muy importante. Vamos a hablar de este tipo de perfiles que son delicados. Por ello no puse imágenes en esta clase en especial porque estamos tocando pues, temas que pueden ser sensibles para algunas personas, por lo cual decidí hacerlo un poco más formal y delimitarme solamente a explicar lo que son los perfiles. Bien, bueno, el perfil psicológico. El número de casos de agresores sexuales que no podemos hacer, bueno, no podemos realizar, de hecho, un perfil psicológico porque debería de ser de manera individual. La unanimidad de todos ellos es que son hombres del 85% al 95% de los casos, entre los 18 y los 25 años van a incidir con mayor frecuencia y los más mayores en edad adulta eh, se definen porque son más agresivos y violentos, si cabe, pues llevando a la muerte a muchas de sus víctimas. Dentro del agresor, si es que podemos hacer una distinción entre ellos, que nos ayudará a entender su manera de proceder y entender un poco mejor las causas y pues injustificar sus actos. Todos sus actos son injustificados.
identificados, pero se crea un perfil para poder de alguna manera delimitar o tratar de englobar para poder saber más o menos cómo los podemos identificar, pues se realiza este tipo digamos que, delimitaciones en cuanto a la edad, ¿no? Y el sexo. Predictores de la residencia sexual. Se van a encontrar con el interés sexual desviado, que es un registro de respuesta sexual, digamos que pues, se clasifican como desviados sexuales porque no se centran en personas de edad y del género contrario muchas veces. Van a tener antecedentes de delitos sexuales los sujetos. Los intereses sexuales que resultan más desviados son cuando los agresores sexuales atacan a extraños, emplean la violencia de modo explícito, dependiendo del tipo de víctimas que tengan como preferencia, ya sean mujeres, adultas, jóvenes, niñas, como será más adelante, y seleccionan a veces a víctimas varones. No suelen ser enfermos mentales, quiere decir que de alguna manera saben su condición y saben lo que están haciendo. Suelen tener baja autoestima y déficit de asertividad. Tienen escasas estrategias de afrontamiento de las situaciones que les generan estrés. Se encuentran en estados emocionales negativos que son precursores de los delitos que cometen. Y los que reconozcan el delito pueden expresar remordimientos auténticos, pueden ser tratados y pueden concluir un programa de tratamiento, pueden ellos tener una mayor incidencia, pero es muy difícil. En cuanto a la clasificación, está el agresor impulsivo. Digamos que es aquel que no calcula la situación con anterioridad, no está premeditado, no hay una planificación del ataque, más bien es oportunista del momento y es desinhibido, o sea, no le interesa. Destacan por sus creencias distorsionadas sobre la mujer, sobre la sexualidad, pueden hasta tener pensamientos negativos hacia el sexo femenino y hacia la sexualidad que engloba en general. Se creen superiores a las mujeres y alardean sobre el dominio que ejercen y han de ejercer sobre ellas, tratando el sexo como un acto de manera obligatoria solamente las necesidades del agresor sexual. Se encuentra también el violador por desplazamiento, en este caso, siendo parecido al anterior, sus creencias son machistas y de dominio hay una menor creencia de dominancia absoluta. La violación no es tanto en satisfacer los deseos sexuales del agresor, sino en un desplazamiento de rabia e ira y un castigo que se produce mayoritariamente dentro de la pareja o del matrimonio. Esto puede venir del odio hacia la madre, ya hablando en temas más psicológicos y cognitivos, que puede traer un resentimiento hacia el sexo femenino y digamos que proyectarlo y realizar los actos hacia la persona del sexo opuesto que tiene más cerca o del mismo sexo que tiene más cerca, en este caso pues su pareja, o realizar este acto en el matrimonio, que muchas veces no se ha considerado o anteriormente no se consideraba violación dentro del matrimonio, porque pues son parejas sexuales, ¿no? Pero existe y cuando tu pareja dice que no, es no. Existe también el violador compensatorio, que son los casos donde a través del acto delincuencial pretenden armonizar y equilibrar sus deficiencias sexuales, ya que de forma normalizada no lo logran hacer. Un claro ejemplo de este tipo de violadores es el pederasta. A diferencia de los agresores sexuales anteriores, tienen un menor grado de hostilidad y de agresividad. Suelen presentar ansiedad fóbica en un nivel muy significativo como una autoestima negativa. Con pederastía nos referimos a los niños o menores de edad.
digamos que tratan de armonizar, equilibrar de alguna manera, ofreciéndoles algo a cambio o una recompensa por el acto que se va a cometer. Digamos que, ¿cómo podemos llamar? Esta compensación, en caso de los niños, pueden ser dulces o juguetes, para que de alguna manera no se sientan tan mal ellos mismos por realizar el acto. Está el agresor psicópata o sádico, que tiene tendencia a atacar tanto a menores como a adultos, con preferencias por mujeres y niñas, pese que también puede ser con niños. En este caso, la motivación sexual, perdón, es secundaria. Lo que realmente le interesa es la necesidad del dominio y de poder. Encuentran placer en el dolor, son manipuladores, son mentirosos y son muy difíciles de prever. No es tan fácil que digan, él va a cometer un acto. Son personas que pueden encontrarse en cualquier lado. La motivación, como les comento, pues es secundaria y lo que más les interesa es el afán de poder y el dominio, ya que encuentran placer en el dolor de la otra persona. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, las consecuencias en las víctimas pues van más allá del propio acto en sí. Generan miedo a la hora de relacionarse, de afrontar relaciones sexuales, como también que ocasionan el propio desorden postraumático. El desorden postraumático se va a caracterizar, entre otras cosas, por revivir una y otra vez esa situación, miedos nocturnos, pesadillas que son acompañados de cambios de humor y alteraciones del estado de ánimo, pasando de sensación de ira a rabia, sensaciones de tristeza, abandono por parte del entorno y de las personas cercanas. Por eso a veces cuando no lo dicen las víctimas, a veces es fácil intuir que algo no está bien. Y bueno, pues desgraciadamente muchos de los síntomas que se pueden presentar son la depresión, el tratamiento social, trastornos somáticos y conductas sexuales a veces inapropiadas, que en ocasiones dependerán del tipo de agresión, pueden llegar a la violencia y a conductas agresivas, y entonces hasta volver sexuales, quiere decir que pues no les va a interesar pues relacionarse con otras personas sexualmente. Las víctimas de las agresiones nunca olvidan lo sucedido, pero su recuperación puede ser más o menos favorable y funcional en función de la edad y la violencia en la que se hayan cometido los actos, también de la repercusión y la difusión de los acontecimientos, ya que pues toda víctima necesita un espacio donde se puede ignorar un poco lo sucedido para poder adoptar una identidad que no se identifique en sí como un abuso. Eso quiere decir aislarlo totalmente de la situación que vivió para que su proceso de sanación sea más favorable. Y bueno, actualmente la psiquiatría entiende a la pedofilia como un trastorno de la conducta y los manuales estadísticos lo van a definir como un patrón más o menos estable en el tiempo. Quiere decir que se considera un trastorno cuando las personas adultas o mayores de 18 años tienen conductas, fantasías, pensamientos recurrentes o deseos intensos en la esfera sexual, con niños prepúberes por más de 6 meses. ¿En qué momento se va a presentar? Y bueno, para hacer un diagnóstico tienes que tener más de 16 años. Ahora, cuando se han hecho estudios, algunas personas refieren que siempre han tenido un deseo sexual con niños prepúberes de ambos sexos. Es como las enfermedades o los síndromes que se presentan en los niños. Muchas veces no se puede decir que un niño tiene esquizofrenia a los 6 años. Hay que esperar a que, digamos, que la enfermedad se asiente para poderla evaluar y ver que realmente necesita un apoyo. En este caso es lo mismo, no se puede diagnosticar o no se puede definir a una persona como abusador sexual si no tiene más de 16 años. ¿Existe un tratamiento? Bueno, dentro de las posibilidades del manejo de este tipo de trastornos está el uso de medicamentos que pueden inhibir los deseos, que pueden ayudar al control. Puede existir también un bloqueo hormonal que va a disminuir los niveles de
testosterona, por lo tanto también se va a disminuir el deseo sexual o las conductas que son impulsivas, preferentemente pues, en los varones. También están las estrategias de manejo cognitivo-conductual y orientado a la reducción de las conductas y a aliviar el sufrimiento de las personas. Algunas alternativas de manejo no están orientadas a modificar como tal el deseo sexual, sino a detener conductas que pueden dañar a sí mismo o a los otros y a disminuir el sufrimiento subjetivo que esto puede provocar, sobre todo en los pacientes en que este deseo va a encontrar su propio estándar moral y sufren para poder inhibir esa conducta. Muchos son conscientes de que tienen una desviación sexual y tratan de evitarlo, pero no saben cómo. Entonces, de alguna manera, pues buscan ayuda, es una manera de prevenir que lleguen al acto. Vamos a hablar un poco de la pornografía. Se considera este acto aquella situación en la que un menor sufre un abuso sexual por parte de un adulto. Esto va a incluir todo tipo de conducta o comportamiento en que se usa al menor como un objeto sexual, aprovechándose para ello de la diferencia de madurez, edad o poder entre el menor y el otro sujeto. Bueno, en general estos sujetos suelen tener capacidades mentales conservadas, son capaces de discernir a nivel cognitivo entre lo que está bien y lo que no. Es por ello que se les considera plenamente conscientes y responsables de sus actos, por consiguiente son imputables. ¿Qué tipo de pederastas existen? Está el situacional o el incidental. No tiene una sexualidad restringida a los menores. Tiene con frecuencia pareja con la que puede establecer relaciones con normalidad y este tipo de individuo no tiene preferencia concreta por un tipo de víctima, sino que aprovecha las oportunidades que tiene para poder realizar el acto. Está el preferencial. Suelen tener un mayor número de víctimas y suelen establecer también una serie de características que les pueden atraer más que otras. Suelen tener una vida más ligada a la búsqueda de este objeto de deseo. No suelen tener pareja o de tenerla la van a utilizar, digamos, como tapadera o para camuflajear de alguna manera su conducta. Y por lo general tienden a dedicarse o localizarse en lugares con más acceso a menores y suelen tener un comportamiento más compulsivo que los situacionales. Pueden dedicarse a ser maestros, quizás hasta dentistas, eh, psicólogos infantiles también, se da el caso. Bueno, ¿qué aspectos tienen en común? En cuanto al sexo de la edad, varía de entre los 50 y los 30 años. Las víctimas están entre los 8 y los 13 años de edad. En cuanto a las víctimas de mujeres, 5 años hasta los adolescentes, porque también hay mujeres que cometen este tipo de actos. Las características de la personalidad puede ser típica y habitual. Destaca muchas veces la baja autoestima y la intolerancia a situaciones que le generen estrés. Tiene falta de empatía, suelen estar vinculados o emparentados con las víctimas muchas veces, tíos, padres, primos, sobrinos, que vivan cerca o vean con frecuencia a las víctimas. Pueden tener experiencias traumáticas previas que hayan sido abusados o hayan estado cerca de ser abusados. No usan la violencia y se autojustifican. En cuanto al tratamiento, la castración química, que es como les hablaba anteriormente, con medicamentos que hacen que el grado de testosterona baje, o un tratamiento psicológico. Bien, existe un tema controversial, digamos, en cuanto a la pornografía. Se surge la pregunta de si hay más delitos cuando la pornografía está permitida. Y bueno, pues por lo que sabemos hasta el momento no hay evidencia al respecto. No hay una relación entre la cantidad de revistas distribuidas por zona y la tasa de delitos sexuales en zonas que se estudiaron.
Tampoco hay evidencia de que los cambios de legislación prohibiendo o permitiendo la distribución de material pornográfico correspondan con aumentos o decrementos de la tasa de delitos sexuales. También podemos concluir que la pornografía no parece estar o ser responsable de los crímenes sexuales. Puede que sostengan fantasías existentes en la mente del agresor, pero si no existiera, es casi seguro que los delincuentes sexuales pues emplearían su imaginación para poder llevar a cabo o apoyar los delitos sexuales. Bien, vamos a hablar del homicidio. A lo largo de la historia se encuentran artículos que tratan al homicidio o asesinatos hasta la clasificación efectuada por Hasselwood y Douglas en el año de 1980. Ellos hicieron una contribución a la literatura con clasificación de homicidios por tipo, estilo y número de víctimas, describiendo el homicidio como simple, doble, triple, asesinato en masa, clásico y familiar, asesino serial, asesinato itinerante, perdón, y organizado y desorganizado. Vamos a hablar un poco en clases posteriores sobre los asesinos en serie. El uso de perfiles psicológicos en los crímenes puede ayudar a determinar el tipo de personalidad que tiene el criminal y sus características conductuales. Esto desde un análisis de los crímenes que él o ella hayan cometido. Tenga o no el agresor antecedentes policiales. Si los tiene, podría ser un criterio facilitador para la elaboración del perfil. Los estudios de causa han permitido asociar diversas variables de interés criminológico y delimitar algunas de las variantes homicidas típicas, por ejemplo, el tipo A, que es el tipo de homicidio cometido por varones sin patología psiquiátrica mayor, como esquizofrenia, quizás está un tipo de síndrome, y tienden a actuar con patrón polidelictual y muestran más probabilidades de ser reincidentes y hasta de matar extraños. El tipo B, cometido tanto por mujeres como por varones sin antecedentes penales y cuyas víctimas son del entorno inmediato. En este tipo de homicidio es influyente el factor circunstancial en forma de conflicto. El tipo C es el homicidio cometido por insanos, personas que están de alguna manera trastornados por sufrir una infección cognitiva. No suelen tener antecedentes criminales y actuar con patrón polidelictual y cuyas víctimas pertenecen al entorno inmediato también. Digamos que en la legislación, aquellos insanos que han cometido el delito de homicidio se encuentran alojados en hospitales neuropsiquiátricos. Se propone que este estudio aborde la conducta del homicida en relación a la personalidad, las características, las similitudes y diferencias en relación a la personalidad de base del sujeto homicida. Bien, en cuanto al DSM-4, designa los siguientes criterios de diagnóstico para este trastorno. Nos dice la que un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás que se presenta en la edad de 15 años, como lo indican 3 o más de los siguientes ítems. Si tienen más de los siguientes ítems, podemos considerarlo un homicida. Primero está el fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal, perpetrando repetidamente actos que son motivo de detención. Tenemos también la deshonestidad. Va a indicar por mentir repetidamente, utilizar un alias y estafar a otros para poder obtener un beneficio personal o por placer. La impulsividad o incapacidad para planificar el futuro, la irritabilidad y agresividad indicados por peleas físicas, repetidas agresiones, la despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás, irresponsabilidad persistente que va a indicar la incapacidad de mantener un trabajo con constancia o de hacerse cargo de obligaciones económicas. Este es uno de los más importantes. Falta de remordimientos, como indica la diferencia a la justificación del haber dañado, maltratado y robado a otros. Este ítem también es muy importante. En el B tenemos el sujeto que tiene al menos 18 años. En el C existen pruebas de un trastorno disocial
que comienza antes de la edad de 15 años. Esto quiere decir que, digamos, que de alguna manera odia a la sociedad, no siente empatía por los demás. Y por último tenemos el comportamiento antisocial, no aparece exclusivamente en el transcurso de una esquizofrenia o de un episodio maniático. Hablemos un poco de la personalidad antisocial. Estos son individuos asociales o antisociales que presentan patrones de conducta en conflicto con la sociedad. Son incapaces de ser leales a los valores individuales, preferencias sociales. También son egoístas, insensibles, impulsivos. Además de incapaces de sentirse culpables o de aprender de la experiencia. Tienen baja tolerancia a la frustración y proyectan en los demás sus propios errores. Tienen afectividad hostil, que es un temperamento irascible que se transforma en ataques y discusiones. Presenta con frecuencia comportamientos verbalmente abusivos o físicamente crueles con las personas que se encuentran a su alrededor. Tienen una autoimagen afirmativa. Esto quiere decir que se enorgullecen de no depender de nadie y de ser enérgico y obstinado. Posee valores competitivos y un estilo de vida orientado al poder. Puede presentar venganza interpersonal. Esto quiere decir que carece de valores como el sentimentalismo, la compasión y el humanismo. Son personas totalmente asociables. Falta de temor con connotaciones hipertímicas y se mantiene en hiperterio ante el peligro y el castigo. Esto quiere decir que pues no le interesa lo que suceda con él. Tiene proyección malevolente. Eso quiere decir que cree que la mayoría de las personas son malas, son controladoras, y por ello justifica su desconfianza y sus actitudes hostiles ante la sociedad o el círculo que lo rodea. Tenemos el test de Milno, que consta de 175 preguntas. Estas se deben responder los entrevistados con verdadero o falso, efectuando la lectura de la personalidad en las siguientes polaridades. Está el 1, que es débil en la dimensión de polaridad, acomodación pasiva. El segundo es el medio en la dimensión de la polaridad, acomodación pasiva, preservación del dolor y la educación. El 3 es el fuerte en la dimensión de la polaridad de la individuación, potenciación del placer y modificación activa del medio. Este test es importante en la aplicación del ámbito forense, tal cual lo recomiendan McCann y Dyer en 1996. Blackburn en 1986, que estuvo trabajando en una población de varones que estaban encarcelados, que parecían estar trastornados emocionalmente. Se identificó 4 tipos de personalidad que denominó como psicópatas primarios, psicópatas secundarios, controlados e inhibidos. Y bueno, en cuanto a los tipos de homicidio, tenemos el homicidio doloso, que es un homicidio que puede ser cometido mediante una acción dolosa. El dolo supone el conocimiento y la voluntad de matar a otro. La jurisprudencia entiende que es suficiente con que el autor supiera que estaba realizando una acción que va a provocar un peligro jurídicamente desaprobado que va a afectar la vida de otro ser humano. En otras palabras, digamos que el elemento principal en el homicidio doloso es la intención de matar. Este requisito, a diferencia del delito de homicidio, del delito de lesiones, puede ser que el autor de un delito de lesiones no pretende causar la muerte del otro, pero el doloso sí. Tenemos el tipo de homicidio imprudente. Si la acción que se da lugar a la muerte es imprudente, estaremos ante un homicidio como tal imprudente. Esto ocurre cuando el autor que infringe el deber objetivo y subjetivo de cuidado que le era exigible. El homicidio imprudente puede ser por imprudencia grave o menos grave. El delito de homicidio de este tipo puede cometerse utilizando un vehículo a motor o psicomotor, un arma de fuego o por imprudencia profesional, por ejemplo, una negligencia médica. Bueno, todos estos delitos llevan penas accesorias aparejadas.
como la privación del derecho a conducir vehículos a motor y con motor, privación del derecho al porte o tenencia de armas, inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión en caso de que sea por un oficio que se está llevando a cabo como, digamos, una licencia médica, un doctor, oficio a cargo, como les comentaba, respectivamente. Está el preterintencional. Es un homicidio que se emplea cuando la culpabilidad del autor no puede clasificarse en ninguno de los supuestos de dolo o de imprudencia. Por ejemplo, se produce un homicidio preterintencional cuando alguien quiere lesionar a otro y le causa la muerte. La intención del autor era lesionar, no matar. Para que el sujeto activo responda penalmente del homicidio, será necesario poder establecer una explicación objetiva del resultado, dependiendo de cuál haya sido realmente el resultado, si solamente el resultado lesionado o llegó al homicidio. Y bueno, esto sería todo. Les voy a dejar un documento con las indicaciones de la actividad que se va a llevar a cabo y cualquier cosa me pueden avisar si tienen alguna duda o en cuanto a la clase o tienen alguna sugerencia también para la siguiente, pueden hacérmelo llegar de manera individual o en el grupo. Y cualquier cosa, pues, estoy al pendiente de ustedes. Que tengan un excelente día y excelente inicio